es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es en mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies señal, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo pienso, sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre, siempre. Mis grandes amigos, escuchas el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí estamos una vez más con ustedes estudiando lo que es la exégesis, la enseñanza de la buena nueva, de la Torá del Mashiach, de las instrucciones que ha dejado el Mashiach registrado en el libro de Yohanan Juan. Y estamos en el capítulo 17, versículo 10 en adelante de Yohanan Juan. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Y aquí está un abrazo rompeespalda para cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. ¿Hasta dónde llega este programa, humilde programa, a través de los distintos medios, ya sea WhatsApp, Facebook, YouTube? Bueno, ahí estamos, Telegram. Un saludo cordial a cada uno de ustedes en esas redes sociales en donde están sintonizando este programa. Más 595-985-162-975, nuestra línea de contacto que no para de sonar. Vienen los mensajes, vienen las preguntas, vienen los nuevos hermanos que se van adhiriendo, entendiendo, comprendiendo, queriendo saber más, queriendo estudiar más. Estamos agregando ya en el grupo de exégesis hebrea a más hermanos de distintas congregaciones, de distintas nacionalidades, que a través del estudio de Juan están teniendo, como dicen ellos, nuevas revelaciones escriturales sorprendentes, que ya estaba ahí hace tiempo, dice, pero que no nos dábamos cuenta. Algunos me estaban preguntando, pastor, ¿cómo es que estaba en parte, aún en la Reina Valera, estaba tan explícito
la identidad del Mesías que nosotros no veíamos esa explicación. Y hermanos míos, lo que pasa es que yo sé que muchos oyentes se hacen la misma pregunta. Quizás a mí ya no me están haciendo, pero ahora que están escuchando esta pregunta se dicen, sí, eso es cierto, es verdad. O sea, ¿por qué sería esto que no, que estaba ahí aún en la Reina Valera, aunque la Reina Valera tiene errores, pero hay muchas partes donde aclara quién es el Mesías? Y cómo es que nosotros no veíamos eso, o sea, no veíamos, no se nos revelaba esa identidad del Mesías. Y es porque se nos ha metido tanto en la mente, en la memoria, desde muy pequeño, ese dogma de la falsa identidad del Mesías. Eh, Se nos presentó a un Mesías distinto a lo que realmente era. Y se nos alimentó eso con las religiones, con los dogmas, con las filosofías y con algunas prédicas que acuñaba eso y que iba a eso. Entonces nuestra mente tomó como verdad la identidad del Mesías, por ejemplo, que el Mesías es el Todopoderoso. Entonces cada vez que nosotros veíamos en la Escritura, obviamente sabemos que las Escrituras en su mayor parte son traducciones católicas, con más razón nosotros siempre vemos a un Mesías que es el Todopoderoso o que son los tres. ¿Por qué? Porque ese chip ya está plantado, injertado en nuestra mente. Ahora, había un mensaje que estaba leyendo que estamos culminando el estudio de Juan en guaraní en el programa Ka'aija Torah, que eso quiere decir mate y Torah. Y decía, estábamos comentando allí que antes del estudio de Juan, que duró en el idioma guaraní, ha durado, 1 año y 8 meses. ¿Sí? Y antes de estudiar, según la exégesis hebrea, el estudio de Juan, aunque muchos leían Juan, le tenían a un Mesías con una identidad totalmente distinta a lo que le tienen ahora. Cuando han terminado de estudiar Juan, ya le conocen al Mesías en su verdadera identidad como hijo y enviado del Padre, como Mashiach. Ya le tienen una identidad más sana del Mesías, una identidad que corresponde realmente al Mesías, y ya esa parte mitológica del Mesías que se le agregó tantas cosas, que se le convirtió en 3 dioses y demás, eso ya desapareció. Y eso no quiere decir que han negado al Mesías, sino que han negado la falsa identidad del Mesías y están aceptando la verdadera identidad del Mesías. Para aquellos que estaban diciendo que nosotros hacemos negar al Mesías a las personas, no negamos al Mesías. Negamos la falsa identidad del Mesías implantado, inculturalizado o culturalizado por la religión a partir del 325 en adelante, que fue oficializado por Constantino y Roma, la Iglesia Católica. Y ese chip milenario es el que pulula en la mente de muchas personas, de generación en generación. Y es ese chip lo que tratamos de desarraigar con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de las mentes de las personas. Y lo logramos en muchas mentes. Y no es mi logro, es el logro del Todopoderoso por los méritos de Yahoshua, con el poder y su fuerza que es el Espíritu Santo, para bendición de esas personas. Lo hizo conmigo y lo hizo con muchas otras personas, por medio de este estudio de Juan. ¿Sí? Y así también lo ha hecho por medio del estudio de Gálatas y Efesios, que ya es el tercer estudio que estamos realizando en este Ministerio de Inyección de Esperanza en guaraní y en español. Y eso ha sido fundamental en estos 3-4 años que estamos caminando en este ministerio, anunciando a través de los audios de estas enseñanzas. Estamos viendo bastante fruto, bastantes cambios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? Que eso, de que había un chip que se nos plantó, que se nos injertó allí con falsas informaciones, y cada vez que veíamos la escritura que apoyaba en parte esa falsa información, porque en parte la escritura estaba adulterada, entonces nos mostraba una realidad ilusoria. O sea, ¿cómo es eso? Sí, veíamos una realidad que no existe.
porque estaba en nuestra mente. Pero cuando empezamos a estudiar y cuando yo empezaba a decirle a los hermanos, aquí, en tal versículo, en tal capítulo, aquí está la evidencia, aquí están los documentos, es como ese chip, ese sueño, esa ilusión empezó a resquebrajarse. Y yo digo, wow, pero ¿cómo puede ser que estaba acá y yo no he visto? O sea, es eso, hermano, y vamos a seguir trabajando con eso. Vamos a seguir siendo martillo del Todopoderoso para ir rompiendo ese viejo chip de la falsa doctrina. Y eso pedimos al Todopoderoso. Así mismo es. Bueno, ¿qué tal, mi querido Pastor Francisco Araque? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Como siempre ahí, listo, presto en control de controles. Gracias por estar allí siempre. Bueno, vamos a escuchar entonces la lectura del Salmo y después vamos a entrar ya en lo que es la exégesis de Johanán Juan, que está ya en el capítulo 17, verso 10. Vamos a escucharle a nuestra querida hermana María Durán con el Salmo 108. Adelante, mi querida hermana. Excelente, muy buen salmo. Son 13 versículos. Bueno, excelente. Gracias, mi querida hermana María Durán, por compartir con nosotros este Salmo 108. Sí. Bueno, lo que pasa es, a ver, respecto a este Salmo 108, dice que es mesiánico, pero mirando el verso 8, ¿cómo sería esto? ¿En dónde está el Mesías presente? Bueno, hay que atender los comentarios. Mi área en esta ocasión no es tanto profundizar el estudio de salmo verso, porque esto se tiene que ir tomando verso a verso, se tiene que hacer el mismo sistema de estudio que estoy haciendo con el estudio de Juan, como lo que hice con el estudio de Gálatas, de Efesios, y ahora que estamos ya a punto de empezar el estudio de Primera de Corintios. Tienen las mismas reglas esto. Hay que buscar el trasfondo histórico, los términos, ¿sí? Las traducciones más correctas, estudiarlo bien, analizarlo bien, tenerlo bien en claro desde el inicio, desde el versículo 1. Y después para dar una explicación. Lo que pasa es que hay tantas explicaciones de cada salmo que algunos lo llevan conforme a lo que más o menos entiende, ¿verdad? Y de ahí que alguno me estaba diciendo, bueno, yo no le veo al Mesías, pues yo quiero verle al Mesías. O sea, no va a decir en un salmo, o ya sea en el estudio de los 5 primeros libros, que el mismo Mesías dijo que Moisés hablaba de la Escritura. Ahora yo te hago a ti la pregunta, ¿encuentras tú en uno de los 5 libros donde diga nombre al Mesías así explícitamente, literalmente diga hijo de María, Yahoshua de Nazaret? No encontramos eso. Entonces, ¿cómo le encontramos al Mesías en la Escritura? Simbólicamente. Le encontramos en las ofrendas, le encontramos en las primicias, le encontramos en los sacrificios, le encontramos en la roca de cual fluye agua. Bueno, pero si uno no capta esas señales y quiere, literalizar todo, entonces le va a ser muy difícil entender esto. Ahora, cuando hablamos del Salmo, en su mayoría, en muchas partes, si nosotros buscamos, ¿cómo se le dice en hebreo? Creo que es remet. Cuando buscamos la conexión espiritual que tiene ciertos versículos con el Mesías, que indica, es una analogía, es que una tipología del Mesías, ¿sí? En este caso vamos a encontrar muchos. Por ejemplo, yo no discuto esto del versículo 8, donde dice que Galaad y Manasés serían del Todopoderoso, y que Efraín sería la principal fortaleza, y que Judá sería el cetro, o sea, el lugar del mando.
Ahora, si hablamos de cetro, lugar de mando, o si hablamos de gobierno, cuando hablamos de cetro, obviamente no, miren, aunque no dice Mesías, aunque no dice Yahoshua, ¿quién es el que va a traer el gobierno del Padre en la tierra en el periodo milenial? El reino de Elohim. ¿Y desde dónde va a gobernar? ¿Y de qué tribu es? ¿Eh? Entonces ahí ya tienes la analogía, ahí ya tienes la idea. O sea, por eso te estaba diciendo, por ejemplo, y si yo leo, no solamente allí, si yo empiezo a buscar más, alguna analogía allí, alguna conexión de algunos versículos con el Mesías, claro, lo voy a ir encontrando, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que estar el nombre del Mesías o tiene que estar la palabra Mesías para que tú digas, no, esto es mesiánico. O sea, también por eso es que los judíos, oigan, tuvieron mucho problema en tiempo del Mesías, porque el Mesías ya estaba delante de ellos, el cumplimiento de la promesa profética, mesiánica, estaba en pie, el Mesías caminando, pero ellos no se daban cuenta porque no entendían la escritura. No tenían conexión con el alma, con la esencia, con el ser de la escritura que hablaba del Mesías, que tipologaba al Mesías, que tenía conexión con el Mesías. Entonces se perdieron esa parte porque no había una comunión íntima y real con el Padre, sino que ellos tenían comunión con su tradición. Y eso, mi querido hermano, es peligroso. La comunión con la tradición nos corta la comunión con el Padre y nos deja a ciega y no nos da la luz de la revelación, de la exégesis, del entendimiento de la palabra verdadera, de la esencia del mensaje, de la Torá o de las instrucciones de la palabra del Altísimo. ¿Sí? Bueno. Sí, mira, si yo miro el versículo 6, ¿qué puedo sacar de ahí? De Salmo. Dice, para que sean rescatados tus amados, libra con tu diestra. Cuando digo libra con tu diestra, automáticamente uno ya sabe que la diestra es tipología del Mesías. Y respóndeme, libra con tu diestra. Y esto ha sucedido, o sea, seguimos siendo liberados por el Mesías. El Padre nos sigue liberando por medio del Mesías, por todos los méritos del Mesías, por su sacrificio, por su enseñanza, por todo lo que hizo el Mesías. Sigue obrando eso. De tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya hay una liberación de la condenación eterna. Y hay una conexión con el Padre por medio del Mesías, por medio de esa liberación que el mismo Padre hace por el Mesías. O sea, si vamos a hablar de encontrar el Mesías en la Escritura, lo vamos a encontrar constantemente, y no solamente en los 5 primeros, no solamente en Salmos, sino también en los libros proféticos, lo vamos a encontrar en los 5 primeros libros y demás. Amén, hermanos. Bueno, a ver, vamos a dar lugar a otras preguntas que, bueno, agradecemos entonces a nuestra querida hermana María Durán por el Salmo 108. Y bueno, y vamos a entrar ahora ya a ver qué podemos comentar ya de Juan Johanán 17:10. Saludo cordial a mi gran amigo José Centurión de la República Hermana Argentina, desde Resistencia Chaco. Bueno, hermano, estamos esperando los estudios en la página Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza, Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza, la página de YouTube. Bueno, hay una propuesta, hermano, creo que tenemos que llevar en cuenta esto. Si tenemos, aparte del estudio de Juan, algunos otros estudios más antiguos que todavía no se ha compartido, que de hecho seguramente son de importancia, que si se puede compartir en YouTube. Wow, deberíamos de ver eso, hermano, preparar esos estudios que no sea de Juan y que todavía no se alzó en YouTube. O sea, tenemos que hacer una revisión de los estudios que tenemos en YouTube, y para saber si
cuáles ya subieron y cuáles no. Es porque hay personas que están al día escuchando los estudios y bueno, aparte de Juan, le gustaría que hacemos otros estudios que es anterior a Juan. Es decir, yo creo que ya hemos alzado bastantes estudios anteriores a Juan, pero hay que ver si hay otros más que todavía no alzamos. Vale la pena revisar eso y gracias por las sugerencias. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? A ver, nuestro mensaje sería ya desde 17:10. Vamos a leerlo a ver si que podemos comentar aquí. Versión Reina Valera. Tenemos la Biblia BIN y la latinoamericana, si es necesario, lo estamos usando. Cuando dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, bueno, por eso es importante analizar. El tema es que nosotros hacemos verso a verso y hay que mirar desde el versículo 1 que va diciendo el Mesías, analizando todo y depende del contexto, Cuando vemos en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo. Ahí ya no está hablando solamente de los dones del Espíritu Santo, no está hablando de los mensajes que trajo el Mesías, porque ahí ya nos incluye a nosotros como hijos del Todopoderoso. Dice, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando dice, y he sido glorificado en ellos, automáticamente nos damos cuenta de que es por nosotros, no por los dones, no por el Espíritu Santo, y no por la enseñanza de la Besorá o del Evangelio o la buena nueva que el Mesías hizo, sino que también el Hijo y el Padre son engrandecidos y son respetados, o sea, es glorificado a través de nuestra vida. ¿Saben qué importante que es entonces nuestro testimonio? Los conocimientos verdaderos que tenemos del Mesías y que no tenemos que callarnos y que no tenemos que guardar esas verdades. Eso es preocupante para aquellos que están sabiendo la verdad, conociendo la verdad y por querer permanecer en sus congregaciones y estar bien con sus superiores o con sus hermanos, callan la verdad. Y felicito a aquellos hermanos que se ponen en contacto conmigo y que han tomado el coraje, ¿sí? Teniendo fe en el Todopoderoso y por los méritos de Yahoshua, que han decidido hablar estas verdades y que contrariamente a lo que ellos esperaban, que todo el mundo vayan corriendo de ese lugar, no todos corrieron, sino muchos quedaron a escuchar esas verdades y hoy en esas congregaciones se está enseñando esta exegesis hebrea. Así es que a algunos por miedo, no, porque se me van. No sé si alguna vez me escucharon ustedes que estuve yo fortaleciendo a algunos, animando a algunos a que hable la verdad, porque me decían, mire, si nosotros hablamos, aquí se nos van. O algunos me decían, ¿sabes qué, pastor? Estuve enseñando la exégesis hebrea, la verdad doctrinal, así como está en la escritura, demostrando quién es el Mesías y demás, y que las leyes están vigentes, pero que no todas las leyes están vigentes. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que muchos habían dejado de venir a la congregación. Entonces que yo le decía, bueno, pues claro, que siga adelante con los que quedan. No importa si quedan 2, 3 o 1. Ese es el escogido. Ese es el de remanente, el que ama y gusta la verdad. Porque los demás tienen comezón para oír lo que ellos quieren. Y discúlpenme esta expresión. Entonces, cuando dice ahí en el versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, entonces ahí entramos en acción nosotros. ¿Cómo glorificamos al Hijo? ¿Y cómo glorificamos al Padre? ¿Qué estamos haciendo para que el Hijo sea, o sea, glorificar en el sentido de que sea respetado, admirado y engrandecido? ¿Cómo hacemos eso? Para que el Mesías sea tomado en cuenta así y el Padre también. Porque a eso fuimos llamados.
A eso fuimos llamados, hermano. No a guardar silencio, no a ser cobarde. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Poder, no de cobardía, poder. Estamos hablando del poder del Padre, no estamos hablando de cualquier poder. Del Espíritu Santo, obviamente. Hechos 1:8. O sea, nada es solamente del Mesías y nada es solamente del Padre. En el sentido que también no solamente nosotros somos única y exclusivamente del Mesías o no somos única y exclusivamente del Padre, sino que ellos nos comparten, porque ellos comparten todo. Lo que es del Padre es del Mesías, lo que es del Mesías es del Padre. O sea, estamos en buenos brazos. Imagínense que el Mesías nos alza y le pasa al Padre, el Padre nos alza y le pasa al Mesías. ¡Wow! Así estamos espiritualmente, hermano. Créanlo, no estamos mal. Pero si somos del Padre, si glorificamos al Padre, si amamos al Padre y creemos en el Hijo y obedecemos los mandamientos vigentes establecido el Padre. Eso es el tema. Hay condiciones. Bueno. Acuérdense de que dijo una parte, se le atribuye a Pablo esto, donde dice, sin santidad nadie verá al Adón, al Todopoderoso. Y wow, entonces, si no vivimos en santidad, si solamente pues vivimos en religión, en dogmas, en filosofías, y no estamos obedeciendo esos mandamientos vigentes, no estamos caminando en santidad. Ese es el problema. Y de ese modo no podemos estar en la presencia del Altísimo. Entonces, declaro, no es que somos exclusivamente solamente del Hijo y solamente del Padre. Somos de ambos. Nos incluye esto a nosotros. El verso 17 dice. O sea, como el poder, el dominio, la fortaleza, la riqueza, la sabiduría y esto lo que contiene, lo que es del Mesías, es también del Padre, porque todo le viene del Padre. O sea, si nosotros, y muchos confunden esto porque al Mesías sea el poder, la riqueza, el dominio, la fortaleza, y ellos piensan, eso es adoración, eso es el Padre. No, cuidado. Eso no es adoración al Hijo. Eso es llevar en cuenta y admirar al Hijo. Y eso es honrar al Hijo. Decir esas palabras es honrar al Hijo. Cuando dice, en medio de esas palabras, si sale, y la adoración es tuya, si se le dice al Hijo, ahí sí ya cambia. Pero en la Escritura no encontramos donde esa palabra, y la adoración es tuya, va dirigido al Hijo, en ninguna parte. Al menos en los versículos no falsificados y en los versículos bien traducidos, no encontramos. Quizás lo encuentren en algunos versículos falsificados donde diga que la adoración es tuya, refiriéndose al Mesías, si es que lo encuentran. Pero eso no existe. Ni siquiera en Apocalipsis, en el 4 y 5, en la adoración celestial, no vemos que los seres espirituales que están allá ante el Padre, ante la presencia del Padre, en el concilio celestial, ninguno de ellos le dicen al Mesías, y la adoración es tuya, sino le dice la fortaleza, el dominio, la riqueza. Bueno, eso es para el Mesías. Pero cuando dice, y la adoración es tuya, ahí vemos que se están refiriendo al Padre. ¿Entienden? Entonces, no hay que confundir esto. Claro, por eso es que muchos confunden cuando dicen, acá dice en Apocalipsis, y la fortaleza, el dominio, el imperio es tuyo. Bueno, cuidado. Hay palabras dirigidas al Mesías, y hay palabras dirigidas al Mesías y al Padre, y hay palabras dirigidas solamente al Padre, que tenemos que discernir, diferenciar eso, porque si no nos confundimos. Por eso que hay muchas confusiones, ¿sí? Por eso que Pablo dice, por ejemplo, una parte, la plenitud de la deidad está en él, refiriéndose al Mesías, ¿sí? Aún cuando hablamos corporalmente, en síntesis, Pablo está diciendo que todo lo que pertenece al Padre y aún las cualidades del Padre está en el cuerpo del Mesías, está en el Mesías. Eso no quiere decir que el Mesías es el Padre. Eso es lo que tenemos que llevar en cuenta. ¿Se entiende? Entonces, quiero detenerme aquí
para que se asimile esto, y si hay preguntas, que lo vuelvan a hacerme al más 595-985-162-975, a los que no están entendiendo y comprendiendo, a los que no se les está abriendo el panorama esto de quién es el Mesías, si realmente el Mesías es o no es el Todopoderoso. Aquí tenemos varias evidencias de que el Mesías no es el Todopoderoso, que es el Hijo, ¿sí? Hemos dado evidencias escriturales, hemos enviado audios, muchos versículos, aún en la Reina Valera, como estaba diciendo alguien al comienzo. ¿Cómo es que no nos damos cuenta que en la misma Reina Valera se nos daba la identidad verdadera del Mesías? O sea, ¿cómo es que puede haber dos identidades? O sea, en parte la Reina Valera le coloca al Mesías como el Todopoderoso y en parte le coloca solamente como hijo. O sea, ¿cuál es la verdad? O sea, si no hay discernimiento, si no hay un estudio, si no hay evidencias escriturales, si no hay apoyo escriturales, uno se confunde. Y de eso quiero que ustedes salgan, ¿sí? Así es que aquí en el verso 10, una vez más quiero decirle, pues que cuando dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, el Mesías está hablando independientemente del Padre, que es glorificado por medio de nosotros también. Así es que el hecho de que Él sea glorificado no quiere decir que Él sea el Padre. Ahora, cuando dice, he sido adorado por ellos, ahí cambiaría las cosas, pero nunca ocurrió eso, nunca ocurrió tal cosa. Nunca se le adoró al Mesías como muchos piensan. Amén. Bueno, llegamos al final del programa. Agradezco su sintonía. Volveremos a encontrarnos en otra oportunidad en este programa Inyección de Esperanza. Será hasta entonces. Shalom. Bendiciones. Porque aquí